Todos te muestran la gloria, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando se apagan las luces. Esta es la historia de Mateo Cruz, un conferencista que inspira a miles, mientras por dentro se consume. Un hombre que lo tiene todo, y a la vez, nada. Hoy conocerás el otro lado de la motivación, ese que pocos se atreven a mostrar. El precio real de perseguir el éxito sin mirar atrás. Si esta historia te hace pensar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita escuchar la verdad detrás de las apariencias. Aquí no vendemos sueños, aquí mostramos lo que cuestan. Capítulo 1. Aplausos y sombras. Auditorio Nacional, Ciudad de México, 21 a 17 horas. La música retumbaba como si las paredes mismas respiraran. Un mar de luces de celulares iluminaba la oscuridad de las gradas, y el murmullo del público se transformaba en un rugido incesante que parecía subir la temperatura del lugar. Sobre el escenario, la pantalla LED gigante mostraba el rostro de Mateo Cruz, acompañado de letras doradas. Tú puedes más. Los reflectores lo envolvían, cegándolo por momentos, pero él ya estaba acostumbrado. Sabía que ahí, en ese instante, debía ser el hombre que todos esperaban, seguro, impecable, inspirador. Respiró hondo, dio 2 pasos hacia adelante y dejó que su voz llenara el auditorio. Buenas noches, Ciudad de México. Tronó, y la multitud estalló en aplausos y gritos. El inicio fue calculado. Una anécdota personal contada con el equilibrio perfecto de humor y vulnerabilidad. Después, frases cortas y contundentes. Pausas estratégicas para que el público reflexionara o para provocar un aplauso espontáneo. Mateo se movía de un lado al otro del escenario, usando sus manos para enfatizar cada idea, con la mirada fija en diferentes zonas del auditorio para hacer que cada persona sintiera que le hablaba directamente. A cada historia, la gente respondía con sonrisas, murmullos de aprobación, incluso lágrimas. Pero lo que nadie veía era que, detrás de esa energía impecable, había un cansancio que le quemaba los huesos. En la primera fila, Valeria Torres, su novia desde hacía 4 años, observaba cada gesto, cada palabra. Vestía un vestido negro sencillo y llevaba su cámara colgada, lista para capturar las imágenes que luego subiría a las redes oficiales de Mateo. Ella sabía exactamente qué ángulos lo favorecían y cuándo debía disparar. Lo había acompañado en cada paso desde que su carrera empezó a despegar. Pero esa noche, mientras enfocaba, no pudo evitar notar algo que el resto ignoraba: la rigidez en la mandíbula de Mateo, el leve temblor en sus manos cuando bajaba el micrófono, las ojeras que el maquillaje apenas disimulaba. No era el mismo hombre que conoció en un café universitario, soñando con inspirar a otros. Ahora, su vida parecía medida en clics, contratos y agendas. Entre bastidores, 22:05 horas. El aplauso final fue tan fuerte que hizo vibrar el suelo del escenario. Mateo sonrió, inclinó la cabeza, y se retiró a paso rápido por el pasillo lateral. Apenas cruzó la cortina negra, se encontró con Andrés Salgado, su manager y mentor. «Lo reventaste, hermano», exclamó Andrés, dándole una palmada en la espalda. «Ya tengo 3 empresas que quieren reservarte para conferencias privadas. Y un patrocinio nuevo de una marca de relojes. Esto es oro». Mateo respiraba agitado. Lo único que quería en ese momento era un vaso de agua y un asiento. Pero Andrés ya le estaba extendiendo una carpeta llena de cifras. «Mira», continuó, «si cerramos este trato, podemos subir tu tarifa un 25% para la próxima gira. Eso sí, necesitamos pulir más tu historia. Algo más dramático. Que la gente salga llorando». «¿Más dramático?». Mateo arqueó una ceja. «Ya les conté lo peor que me pasó. Pues invéntate algo». Andrés sonrió con ese gesto calculador que Mateo conocía bien. «Recuerda, nadie compra la verdad pura. Compran la versión que les hace sentir algo». Mateo se quedó callado. Andrés ya había tomado otra llamada y se alejaba, dejando el eco de esas palabras flotando. En el estacionamiento, 22:48 horas. La noche estaba fresca. Valeria lo esperaba junto a su auto, apoyada en la puerta, revisando algunas fotos en la cámara. Cuando Mateo llegó, lo abrazó con fuerza. Sintió el ritmo acelerado de su corazón, su respiración todavía agitada. «Estuviste increíble», dijo ella con una sonrisa suave. «Gracias», respondió él, pero su voz sonó mecánica. Subieron al auto. El motor encendió,
pero por unos minutos ninguno dijo nada. Las luces de la ciudad desfilaban por las ventanas, pintando destellos en sus rostros. Valeria rompió el silencio. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste, Mateo? Y no me digas que ayer en el vuelo, porque eso no es descansar. No puedo parar ahora, Val. Todo está creciendo demasiado rápido. Sí, pero, ¿y tú? ¿Tú estás bien? Mateo apretó el volante. No importa cómo me sienta ahora. Importa a dónde vamos. Valeria lo miró de reojo, con algo de tristeza. Sabía que discutir en ese momento sería inútil. Departamento de Mateo, 032 horas. El silencio era roto solo por el teclado de la laptop. Mateo estaba encorvado, revisando contratos y contestando correos. Tenía una taza de café medio fría al lado y el celular vibrando sin descanso con notificaciones de redes, menciones, mensajes privados, etiquetas de fans. Sobre la mesa, su agenda semanal estaba llena hasta el borde. Lunes, conferencia en Monterrey. Martes, vuelo a Bogotá. Miércoles, evento privado en Guadalajara. Jueves, entrevista televisiva. Viernes, charla en Cancún. Sábado, masterclass online. Domingo, reunión con patrocinadores. Ni un solo espacio en blanco. Ni una hora libre para ser solo Mateo, y no Mateo el motivador. Se sirvió más café. Lo bebió sin saborearlo. Se frotó los ojos y los dejó cerrados unos segundos, disfrutando el silencio, hasta que el celular vibró otra vez. Un número desconocido. Un mensaje. Sé quién es. Capítulo 2. El espejo. Departamento de Mateo, 6:12 de la mañana. El despertador sonó, pero no era necesario. Mateo llevaba despierto desde las 4. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando el zumbido lejano de la ciudad. En la mesa de noche, su celular brillaba con la notificación pendiente. El archivo seguía ahí, como una presencia incómoda que no podía ignorar, pero que tampoco se atrevía a enfrentar. Se levantó con movimientos lentos, sintiendo el peso en los hombros. Encendió la cafetera y esperó, viendo cómo el vapor subía. El aroma del café, que antes le provocaba un leve placer, ahora le resultaba indiferente. En el baño, se plantó frente al espejo. La luz blanca no perdonaba nada, ojeras profundas, piel pálida, barba mal recortada. Se pasó la mano por el rostro, tratando de borrar la imagen, pero esa versión de sí mismo lo miraba fijamente. ¿Es esto lo que querías? Esto es el éxito, pensó. Se inclinó hacia el espejo, observando los detalles, una arruga nueva en la frente, la mirada apagada que antes era chispa. Por un momento, recordó la primera vez que se subió a un escenario, lleno de nervios pero con ilusión. Ahora, la ilusión se había transformado en un guión repetido y una agenda que lo devoraba. El sonido de su celular lo sacó del trance. Un mensaje de Andrés. Calendario confirmado. 7 ciudades, 8 eventos, 0 descansos. Esto es la oportunidad que no puedes desaprovechar. Mateo suspiró. Bebió un sorbo de café. Seguía caliente, pero no sentía nada. Cafetería El Molino, 9:30 de la mañana. Valeria lo esperaba junto a la ventana. Tenía una taza humeante delante, el cabello recogido y su cámara sobre la mesa. Cuando él entró, levantó la mano con una sonrisa suave, pero en sus ojos había un brillo distinto, preocupación. Llegaste tarde, comentó mientras le acercaba el café que le había pedido. Se me hizo pesado el despertar, contestó Mateo, sentándose frente a ella. Pasaron unos minutos hablando de cosas ligeras, el nuevo trabajo de Valeria con una revista de viajes, la cena con sus padres el próximo fin de semana. Pero el aire entre ellos estaba cargado. Ella lo miraba con atención, esperando el momento de entrar en temas serios. Mateo, no te veo bien, dijo finalmente. No eres el mismo que conocí. Estoy cansado, es todo, respondió, encogiéndose de hombros. No, no es solo cansancio. Anoche te vi en el escenario. Sí, estabas increíble, pero también estabas vacío. Ese es el precio. Su tono fue seco. Si quieres llegar lejos, tienes que aguantar. ¿Aguantar o perderte a ti mismo?, preguntó, con tristeza en la voz. Mateo bajó la mirada hacia la taza de café.
No podía sostenerle la mirada. Justo en ese momento, su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Abre el archivo. Deja de fingir. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bloqueó la pantalla y la guardó en el bolsillo. Evento corporativo Hotel Presidente 16:45 horas. El salón estaba lleno de ejecutivos, mesas redondas con manteles blancos, copas brillando bajo las luces. Andrés se acercó con una carpeta. La prensa está aquí. Nada de improvisar, ¿ok? Como siempre, respondió Mateo, forzando una sonrisa. En una de las mesas, una mujer destacaba entre el resto. Vestía un traje azul marino, el cabello recogido con precisión, y sostenía una libreta de cuero. No aplaudía, no sonreía. Era Daniela Méndez, periodista de investigación. Mateo conocía su reputación, incisiva, directa, sin miedo a incomodar. Mientras Mateo daba su charla, hablando sobre autenticidad y vivir tu verdad, los ojos de Daniela se mantenían fijos en él. No había admiración en su mirada, solo una especie de curiosidad mezclada con juicio, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de su boca. Al terminar, la gente se levantó para aplaudir. Mateo agradeció, saludó y se bajó del escenario. Antes de llegar a la salida, Daniela se acercó. Mateo Cruz. Daniela Méndez, respondió él, seco. ¿Podemos hablar un momento? No doy entrevistas sin agenda. No es una entrevista. Sus ojos no se apartaban de los suyos. Es una oportunidad para contar tu historia, la verdadera. Mateo no respondió. Andrés apareció, sonriendo, y lo alejó hacia un grupo de empresarios, dejándola atrás. Callejón detrás del hotel 20:10 horas. El evento había terminado, y Mateo decidió salir por la puerta trasera para evitar más fotos y felicitaciones. Encendió un cigarro, algo que hacía en secreto desde hacía años, y se apoyó contra la pared. Sacó el celular. El archivo seguía ahí. Lo abrió. La pantalla mostró un video grabado con un celular viejo. Mateo, con unos años menos, estaba en un gimnasio destartalado. Tenía el rostro desencajado, los ojos llenos de rabia. Empujaba a un joven más delgado, gritándole: «Así nunca vas a ser nadie». En el fondo, se escuchaban murmullos y risas nerviosas. El joven se veía acorralado, sin saber cómo reaccionar. El Mateo del video parecía alguien completamente distinto, pero a la vez, inquietantemente familiar. El humo del cigarro se mezcló con el nudo que sentía en el estómago. Era como verse en un espejo que no quería mirar. De regreso al departamento, 22:34 horas. Subió las escaleras lentamente. Al llegar a su puerta, notó algo en el suelo, un sobre sin remitente. Lo recogió y lo abrió. Adentro, solo una nota. Esto es solo el principio. Mateo miró hacia el pasillo, pero estaba vacío. Cerró la puerta con doble llave. Se acercó a la ventana para respirar aire fresco, y en la cafetería de enfrente, iluminada tenuemente, vio a Daniela Méndez sentada sola, bebiendo café, con la mirada fija en su edificio. Mateo sintió que todo su alrededor se estrechaba. El archivo, la nota, Daniela. Algo le decía que el escenario estaba por volverse mucho más peligroso que cualquier auditorio lleno. Capítulo 3. Mentiras necesarias. Oficinas de Andrés, 9:14 de la mañana. La luz del sol entraba por las enormes ventanas, pero en la mesa de juntas la atmósfera era opaca. Mateo hojeaba una carpeta llena de gráficas y reportes de redes sociales. Cada página mostraba el mismo patrón: crecimiento acelerado, más contratos, más seguidores y más presión. Andrés, sentado al otro extremo de la mesa, sonreía como si ya tuviera todo bajo control. «Mira, hermano, el calendario de este trimestre está lleno. Bogotá, Santiago, Miami, y cerramos en Madrid». Golpeó la mesa con la mano abierta. «Es la gira que siempre soñaste». «¿Y el descanso?», preguntó Mateo, sin levantar la vista. «Descanso es para los que ya llegaron. Tú estás en construcción. Si te detienes ahora, todo se enfría». Valeria, sentada en un rincón con su cámara, observaba en silencio. No era parte oficial del equipo, pero se había acostumbrado a estar en todas las reuniones. Esa vez, sin embargo, su ceño estaba fruncido. Andrés,
intervino ella. Mateo está agotado. Lo vi anoche. No es sostenible. Con todo respeto, Valeria, respondió Andrés, sin mirarla, aquí no se trata de sostenibilidad. Se trata de oportunidad. Esto es lo que separa a los grandes de los olvidados. Mateo se recostó en la silla, frotándose los ojos. ¿Y qué quieres que haga ahora? Andrés abrió una nueva carpeta. Dentro, un borrador del discurso para el evento más grande del año, Conferencia Cumbre del Éxito. Quiero que cuentes algo más fuerte. Un quiebre personal. Algo que haga llorar. Se inclinó hacia él. No importa si pasó así. Lo que importa es que se sienta real. ¿Quieres que mienta? Quiero que vendas una historia. Nadie compra datos. Compran emociones. Mateo no contestó. Por dentro, sentía que la línea que juró no cruzar estaba justo frente a él. Backstage 19:22 horas. El auditorio estaba lleno. Más de 2000 personas, cámaras transmitiendo en vivo a redes. Las luces del escenario eran tan intensas que parecían un sol artificial. Andrés le dio una palmada en la espalda. Recuerda, énfasis en la parte donde lo perdiste todo y luego te levantaste. Hazlo tuyo. La gente necesita héroes, no humanos comunes. Mateo subió al escenario. El aplauso fue ensordecedor. Tomó el micrófono y comenzó su charla. Los primeros minutos fluyeron bien, con frases que había repetido 1000 veces. Pero llegó el momento de la gran historia inventada, el día en que supuestamente durmió en la calle después de perder su primer negocio. Mientras hablaba, veía a la gente emocionarse, y eso lo hizo sentir peor. Estaba mintiendo. No había dormido en la calle. Nunca. Y entonces, desde la tercera fila, una voz interrumpió. Eso no es cierto. El murmullo se extendió por el público. Una mujer se puso de pie. Sostenía un folder lleno de papeles y lo miraba directo. Yo trabajé contigo en esa época. Tú no estabas en la calle. Tenías un departamento y estabas lanzando otro proyecto. ¿Por qué mientes? Mateo se congeló. Las cámaras seguían grabando. Andrés, desde un costado, le hacía gestos para que siguiera hablando. Mateo intentó recuperar el hilo, pero la mujer continuó. ¿Así motivas a la gente? ¿Inventando miseria para vender esperanza? El derrumbe digital 23:50 horas. Horas después, el video del momento ya estaba en todas partes. Hashtags con su nombre, recortes de la escena, memes, debates en Twitter. Algunos lo defendían, pero la mayoría lo acusaba de fraude. En su departamento, Mateo veía la pantalla de su laptop llena de comentarios. Otro vendehumo. Por eso no creo en estos gurús. Y yo que le compré el curso. Valeria estaba en la sala, mirando su celular con el ceño fruncido. ¿Por qué no me dijiste que esa historia no era real? Porque no quería que me miraras como me estás mirando ahora. El silencio se volvió insoportable. Valeria dejó la cámara sobre la mesa y salió sin decir adiós. Mensaje inesperado, 1:14 de la mañana. Mateo se dejó caer en el sofá. El celular vibró. Era un mensaje de Lucho, uno de sus seguidores más leales. Dime que no es verdad. Tú eres la razón por la que sigo aquí. Mateo tragó saliva. No supo qué contestar. Escribió mañana hablamos y lo borró. Escribió no es como parece y también lo borró. Al final, dejó el chat en visto. Un correo nuevo llegó a su bandeja. Asunto material para tu redención. El remitente era desconocido, pero el archivo adjunto llevaba por nombre Daniela-Méndez-entrevista MP4. Capítulo 4. A sangre fría. Departamento de Mateo 7:03 de la mañana. La ciudad comenzaba a despertar, pero el departamento de Mateo seguía en penumbra. La luz apenas se filtraba por las cortinas, dibujando líneas débiles sobre el piso. En el escritorio, la laptop permanecía abierta desde la noche anterior, con la bandeja de entrada de su correo congelada en el mismo mensaje inquietante. Asunto, material para tu redención. Archivo adjunto, Daniela-Méndez-entrevista, MP4. Mateo se sentó frente a la computadora, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. No había dormido nada.
La confrontación en la conferencia seguía repitiéndose en su mente como un eco molesto. La mujer de la tercera fila levantándose, su voz rompiendo el ritmo del evento, las miradas del público, las cámaras grabando cada segundo. El archivo seguía ahí. No lo abría. Lo observaba como si fuera un animal salvaje que, al menor movimiento, pudiera saltar sobre él. Oficina de Andrés, 9:20 de la mañana. El espacio era amplio, moderno, decorado con fotos enmarcadas de Mateo en diferentes escenarios alrededor del mundo. Andrés estaba de pie frente a una pizarra blanca cubierta de cifras, nombres de ciudades y fechas. «Hermano, tenemos que reaccionar», dijo apenas vio entrar a Mateo. El video de la conferencia está en todas las redes, pero la buena noticia es que la gente todavía quiere escucharte. Tenemos que darles algo. ¿Algo? ¿Cómo qué?, preguntó Mateo, dejándose caer en una de las sillas de cuero. Un evento especial. Lo vamos a llamar Mi Verdad. Escribió el título con plumón negro en la pizarra. Harás una transmisión en vivo, invitas a tus fans más leales, te muestras vulnerable, lloras un poco, y explicas que todo fue un malentendido. La gente quiere creer, Mateo. Solo tienes que darles permiso para hacerlo. ¿Quieres que monte un espectáculo de arrepentimiento? Su tono estaba cargado de incredulidad. Quiero que salves tu carrera. Andrés dejó el plumón y lo miró directo. No importa si la historia es exacta. Lo que importa es que sea efectiva. Mateo respiró hondo, sintiendo que el estómago se le encogía. No pienso fabricar nada más. Si voy a hablar, será con la verdad. El silencio llenó la sala. Andrés se acercó, apoyando las manos en la mesa. La verdad, a sangre fría, no siempre te salva. A veces es el golpe final. Café en la Roma, 12:15 del mediodía. Mateo había pedido 2 cafés, pero solo uno estaba en la mesa. Valeria llegó tarde, con el cabello recogido y el rostro serio. Su cámara colgaba de su hombro, pero esa vez parecía más un peso que una herramienta. No vine para hablar del video, dijo mientras se sentaba. Vine para hablar de nosotros. Mateo la observó en silencio, sintiendo un mal presagio. ¿Qué pasa? No puedo seguir así, Mateo. Todo es tu carrera, tus giras, tus redes. No queda espacio para nosotros. Y cuando sí queda, tú ya no estás aquí. Val, solo necesito salir de esta crisis. Después todo volverá a la normalidad. ¿Normalidad?, lo interrumpió, soltando una risa amarga. Esto ya es tu normalidad. Y no puedo seguir esperando que cambie. Se levantó, colgándose la cámara. Necesito espacio. Y tú, necesitas encontrarte sin que yo sea tu escudo. Mateo no intentó detenerla. La vio alejarse, sintiendo que esa puerta se cerraba no solo físicamente, sino para siempre. Redacción del diario Capital, 15:42 horas. El sonido de teclas y teléfonos llenaba la redacción. Daniela Méndez estaba sentada frente a su escritorio, rodeada de recortes de periódicos y una carpeta gruesa con el nombre Mateo Cruz escrito en marcador. Fotos de eventos, capturas de pantalla de publicaciones en redes, testimonios impresos de personas que aseguraban haber sido motivadas para gastar en cursos que no cumplían lo prometido. El celular vibró. Un número desconocido. Contestó. ¿Hablo con Daniela?, preguntó una voz grave y masculina. Sí. ¿Quién habla? Tengo algo que le va a interesar. Es sobre Mateo Cruz. La llamada se cortó. Segundos después, un correo llegó a su bandeja de entrada. Remitente desconocido, archivo adjunto. Lo descargó y sonrió apenas lo vio. Así que tú también tienes fantasmas, Mateo, susurró. Departamento de Mateo, 20:11 horas. El archivo ya no podía esperar. Mateo lo abrió. La imagen era de mala calidad, grabada en un set de televisión años atrás. Él aparecía, más joven, sin el traje caro ni la seguridad en su voz. Respondía a preguntas de un conductor local. En un momento, se le escuchaba decir: en este negocio, a veces exageras un poco para que la gente te escuche. La motivación no siempre es altruista, es un negocio como cualquier otro. Se quedó inmóvil. Era su voz, su risa nerviosa, sus palabras, y ahora, en las manos equivocadas, ese video podía ser el fin. Llamada de Andrés, 20:36 horas. El celular vibró.
Andrés. Daniela quiere entrevistarte en su programa, dijo de inmediato. Dice que te dará la oportunidad de dar tu versión. Si lo haces bien, controlamos el daño. ¿Y si no voy? Entonces ella contará la historia sin ti, y créeme, va a doler más. Mateo cerró los ojos. Está bien. Pero no voy a leer tu guión. Voy a hablar como yo quiera. A sangre fría, Mateo, la verdad no siempre salva. Mateo colgó sin responder. Mensaje de Lucho 21:07. Si vas a hablar, que sea real. Porque si no, eres igual a todos los que me dejaron tirado. Mateo leyó el mensaje varias veces. Y supo que, en esa entrevista, no solo se jugaba su carrera, también la confianza de la gente que realmente creía en él. En la pantalla de su celular, la fecha y hora de la entrevista, martes, 8 de la noche. Daniela no solo quería respuestas, quería exponerlo frente a todos. Capítulo 5. La entrevista. Martes, 19:42, estudio de TV Canal 12. El pasillo que conducía al set estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban cada tanto, como si el lugar quisiera recordarle a Mateo que nada era tan perfecto como parecía. El murmullo de la producción se colaba desde el estudio, voces rápidas, pasos, el movimiento de cámaras pesadas sobre rieles. El aire acondicionado estaba tan fuerte que la piel de sus brazos se erizó. En el camerino, el espejo estaba rodeado de bombillas cálidas. Sin embargo, Mateo no veía su reflejo, sino el recuerdo del video que había visto decenas de veces desde que se filtró, él mismo, más joven, diciendo que la motivación podía ser más negocio que ayuda. Esa frase lo perseguía como una sombra imposible de sacudir. Sobre la mesa, un vaso de agua intacto y un sobre con el logotipo del canal que contenía el guión de preguntas. Guión que, según Andrés, él debía reinterpretar para protegerse. La puerta se abrió y Andrés entró, vestido con un traje oscuro y la corbata floja. Tenía el celular en la mano y su expresión intentaba transmitir calma, pero sus dedos inquietos lo traicionaban. Mateo, escúchame bien. Cuando entres, tú controlas la narrativa. Reconoce lo justo para que parezca que estás siendo honesto, pero no te hundas. Si Daniela te aprieta, desvías. Mateo lo miró con una calma extraña, como si ya hubiera tomado una decisión. No voy a desviar nada. Si sales ahí y dices todo, te vas a enterrar. Quizá, pero por lo menos voy a dejar de vivir enterrado en mis mentiras. Andrés lo miró un segundo más, pero supo que no lo iba a convencer. Dio media vuelta y salió sin decir otra palabra. En el set 20 horas. El escenario estaba diseñado para intimidar, tonos grises y azules, luz cenital que proyectaba sombras suaves, una mesa de cristal entre dos sillones modernos. Detrás, un panel de pantallas que mostraba imágenes difuminadas de multitudes y escenarios, como si quisiera recordarle a la audiencia quién era el invitado de esa noche. Daniela Méndez estaba ya sentada, revisando unas hojas y haciendo anotaciones con un bolígrafo negro. Vestía un traje sobrio y transmitía control absoluto. Su mirada, cuando se levantó para saludarlo, era cortés, pero también evaluadora, como si ya hubiera decidido qué tipo de entrevista iba a hacer. El director de cámaras levantó la mano. 5, 4, 3, 2, 1. Al aire. Daniela sonrió a la cámara. Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que ha inspirado a miles, pero que también enfrenta críticas muy serias. Mateo Cruz, bienvenido. Gracias por invitarme, respondió él, con voz firme pero sin su habitual sonrisa escénica. Primera parte, el terreno seguro. Daniela comenzó con preguntas suaves, sus inicios, sus motivaciones, los obstáculos que había superado. Mateo contestó con franqueza medida, consciente de que la calma inicial era solo un preludio. Pero en un momento, ella pasó la página en su blog de notas y su mirada cambió. Mateo, hace una semana circula un video de una de tus conferencias, donde un asistente te acusa de inventar una parte importante de tu historia. ¿Es cierto? Mateo tomó aire, sintiendo la tensión de la sala. Es cierto que esa parte no ocurrió como la conté. Y sí, la exageré. Lo hice porque creí que así podía inspirar más. Pero fue un error. Y lo reconozco. El público que observaba desde detrás de las cámaras murmuró apenas. Daniela no reaccionó, solo pasó a la siguiente pregunta. El golpe directo. También recibimos un archivo, dijo ella,
levantando una tablet. Es una entrevista tuya de hace varios años. En ella, admites que exageras logros y que la motivación es un negocio. ¿Sigues pensando así? Mateo se quedó en silencio unos segundos, mirando la tablet y luego a ella. En ese momento, sí lo pensaba. Y actué en consecuencia. Creía que la motivación era una herramienta que podías empaquetar y vender. Pero con el tiempo, me di cuenta de que estaba usando a la gente tanto como ellos me usaban para motivarse. Y eso no es lo que quiero ser. Daniela lo estudió por un instante, como midiendo si lo que decía era verdad o una estrategia más. La revelación inesperada. Ella dejó la tablet sobre la mesa y cambió el tono. Mateo, entre los testimonios que recibimos, hay uno que me llamó la atención. Es de Luis García, Lucho, uno de tus seguidores más visibles. Él dice que era su ejemplo, y que ahora siente que lo traicionaste. ¿Qué le dirías? El nombre lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué tiene razón en sentirse así? Que yo también me traicioné. Y que si quiere seguir creyendo en mí, que no sea en el hombre de los carteles y frases bonitas, sino en el que ahora está intentando ser honesto. La sala se quedó en silencio. Incluso las cámaras parecían esperar algo más. La pregunta final. Daniela se inclinó hacia él, bajando la voz pero aumentando la intensidad. Entonces, ¿por qué deberíamos creerte ahora? Después de todo lo que has dicho y hecho. Mateo miró directamente a la cámara. Porque no vengo a venderles nada. Vengo a decirles que la perfección que ven en las redes es mentira. Que yo también caigo. Que me equivoqué, y que, si deciden escucharme, será desde aquí abajo, no desde un pedestal. Después del corte 21 a 3 horas. Las cámaras se apagaron, pero la tensión seguía en el aire. Algunos técnicos lo felicitaron por atreverse, otros lo miraban con cara de esto fue su final. Andrés entró con pasos rápidos, la mandíbula apretada. ¿Estás loco? Admitiste todo frente a medio país. No. Acabo de dejar de fingir. Mensaje de Lucho 21 a 47 horas. En la calle, mientras esperaba un auto para regresar a casa, revisó su celular. Tenía un mensaje de voz. Te vi en la tele. No esperaba que dijeras todo eso. Quizá todavía crea en ti, pero no en el de los escenarios. En ti. Mateo lo escuchó 2 veces. Guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. No sabía si era un inicio o un final, pero algo había cambiado. Justo antes de subir al auto, llegó un nuevo correo. Asunto, esto apenas comienza. Adjunto, un contrato firmado por él y Andrés, con cláusulas que nunca había visto. Capítulo 6. Traiciones. Departamento de Mateo 014 horas. La noche se sentía más densa de lo habitual. Desde su ventana, Mateo veía la calle vacía, iluminada solo por farolas que parpadeaban. En el interior, el único sonido era el tic-tac del reloj de pared, marcando segundos que parecían más lentos de lo normal. Frente a él, la laptop mostraba un correo recién llegado. Asunto, esto apenas comienza. Adjunto, contrato-cruz-salgado PDF. El remitente era un correo sin nombre, sin foto, sin pistas. La dirección parecía creada solo para ese mensaje. Mateo dudó antes de abrir el archivo. Cuando lo hizo, el estómago se le encogió. Era un contrato firmado por él y por Andrés Salgado, su manager. El encabezado decía Acuerdo de representación y explotación de imagen, términos especiales. A medida que leía, sus manos se tensaban. Cláusulas de cesión de derechos de imagen por tiempo indefinido. Porcentaje fijo del 40% de todos sus ingresos futuros, sin límite de duración. Autorización para que Andrés pudiera aprobar o rechazar cualquier proyecto en su nombre, incluso si él no estaba de acuerdo. Una última cláusula que le heló la sangre. El incumplimiento será motivo para acciones legales y la divulgación pública de material confidencial. Sabía que nunca había visto esas condiciones. Y sin embargo, su firma estaba ahí. Recuerdos incómodos 027 horas. Mateo se esforzó por recordar cuándo pudo haber firmado algo así. Su mente lo llevó a una noche en Ciudad de Panamá, hace 2 años. Estaba agotado después de una gira de 6 conferencias en 5 días. Andrés había llegado con un folder y le dijo: es un ajuste del contrato, puro trámite, firma y mañana hablamos.
En ese momento, Mateo estaba demasiado cansado para leer. Firmó sin cuestionar. Ahora entendía el precio de esa confianza ciega. Cita con Andrés 9-7 horas, café discreto en Polanco. Mateo lo citó en un lugar que ninguno de los dos solía frecuentar. Andrés llegó puntual, con gafas oscuras y un café americano en la mano. Entró sin saludar, se sentó frente a él y esperó. ¿De dónde salió este contrato?, preguntó Mateo, deslizando la hoja impresa sobre la mesa. Andrés la tomó con calma, como si fuera un papel cualquiera. Es un acuerdo que firmaste hace 2 años. La gira de Centroamérica. Estabas cansado, pero dijiste que confiabas en mí. No recuerdo haber leído esto. ¿Por qué no lo leíste? Andrés sonrió sin humor. Pero tu firma está ahí. Y eso es lo único que cuenta. Me hiciste firmar algo que sabías que no iba a leer. No te hice nada. Solo aproveché tu confianza. Se inclinó hacia él. Mateo, esto no es una traición. Es negocio. Tú eres el producto, yo soy el que lo vende. Y créeme, sin mí, ya estarías olvidado. Mateo lo miró fijo. Si piensas que voy a seguir bajo esto, estás equivocado. Si rompes el contrato, dijo Andrés, bajando la voz, voy a mostrar cosas que harían que este escándalo parezca un juego de niños. Encuentro con Lucho 13:25 horas, escaleras del edificio. Al regresar a casa, Mateo encontró a Lucho sentado en las escaleras, con una mochila gastada a sus pies. El joven levantó la vista, serio. Necesito hablar contigo. Subieron al departamento. Lucho se sentó en el sillón, nervioso. Cuando te ayudé con tus redes hace meses, vi cosas raras. Pagos que no venían de patrocinadores, sino de empresas que querían que promocionara sus productos sin decirlo. Y siempre pasaban por Andrés. Sacó una carpeta de su mochila. Esto es todo lo que guardé. Mateo hojeó los papeles, capturas de correos, transferencias, listas de contactos. Todo indicaba que Andrés no solo manejaba su carrera, sino que también lo usaba para negocios sucios. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Mateo. Porque después de la entrevista, creo que quieres ser diferente. Y si eso es cierto, tienes que saber quién te está hundiendo. Llamada de Daniela 18:42 horas. El celular vibró. Era Daniela Méndez. Tengo pruebas de que Andrés está usando tu nombre para lavar dinero. Y no hablo de rumores. Tengo documentos, facturas, registros. Si lo enfrentas públicamente, yo puedo respaldarte. ¿Y si no lo hago? Entonces él se adelantará y te destruirá antes de que puedas reaccionar. Mateo, este hombre sabe todo de ti. Sabe dónde has fallado, qué has ocultado, y cómo usarlo en tu contra. El silencio de Mateo duró varios segundos. Si hacemos esto, ¿hay vuelta atrás? Ninguna. Daniela fue tajante. Esto es una guerra. Reflexión solitaria 21:55 horas. Mateo apagó todas las luces y se quedó sentado en la oscuridad, mirando la ciudad desde la ventana. La frase de Andrés resonaba en su cabeza: sin mí ya estarías olvidado. El celular vibró de nuevo. Mensaje anónimo. Mateo, no todos los enemigos están afuera. Algunos duermen en tu misma casa. Se recostó en la silla, sintiendo que el verdadero escenario ya no era un auditorio, sino un campo de batalla donde cada movimiento podía ser el último. Mateo debe decidir entre exponer a Andrés junto a Daniela, arriesgando su carrera y su privacidad, o intentar romper el contrato en silencio, sabiendo que cualquiera de las dos podría destruirlo. Capítulo 7. El precio. Departamento de Mateo, 6:48 de la mañana. La ciudad amanecía con un cielo nublado, como si el día supiera que algo grave iba a suceder. Las fachadas estaban teñidas de un gris frío y el ruido habitual de la calle llegaba apagado. Dentro, Mateo llevaba horas sin moverse de la mesa del comedor. Frente a él, 3 sobres manila abiertos, hojas desperdigadas y su laptop encendida mostrando varias ventanas. El contrato manipulado, las capturas que Lucho le entregó y los documentos que Daniela había enviado la noche anterior. Cada papel era un recordatorio de que la persona en la que más había confiado era quien más lo había atado. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo un cansancio que no era físico, sino emocional. La decisión estaba ahí, cruda, inevitable. Seguir trabajando bajo el control de Andrés,
sabiendo que todo era una farsa. Oh, quemar el puente y enfrentarlo con todo, aunque eso significara destruir lo que quedaba de su carrera. Llamada de Daniela, 7:15 de la mañana. El celular vibró sobre la mesa, interrumpiendo el silencio. ¿Ya decidiste?, preguntó Daniela, sin saludo previo. Si hago esto contigo, Andrés va a usar todo lo que sabe para hundirme. Y si no lo hago, seguiré siendo su marioneta. Su voz sonaba cansada, pero firme. Exacto. Daniela no suavizó nada. Tienes que elegir cómo quieres caer, rápido y de frente, o lento y por la espalda. Mateo se quedó en silencio unos segundos, mirando por la ventana. ¿Y si no se trata de caer, sino de reconstruirme? Entonces vamos a necesitar fuego, respondió Daniela. Reunión con Andrés, 11:02 de la mañana, oficina central. El edificio donde Andrés tenía su oficina siempre había sido un símbolo de éxito para Mateo. Mármol en el lobby, cristales relucientes, ascensores veloces. Pero ese día, cada detalle parecía una advertencia. Entró sin avisar. Andrés estaba revisando un folder grueso, y cuando levantó la vista, sonrió, pero no con sorpresa, sino con esa seguridad calculada que lo hacía tan peligroso. Veo en tu cara que ya viste todo, dijo, cerrando el folder lentamente. Sí. Y también sé lo de las empresas que usaste para lavar dinero con mis eventos. Andrés soltó una breve carcajada, como si escuchara una exageración infantil. Tú no sabes nada. Y aunque lo supieras, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A mí, con años manejando figuras, o a ti, que acabas de admitir en televisión que mentiste? Si sigues controlando mi nombre, vas a arrastrarme contigo. No, Mateo. Se levantó y dio un par de pasos hacia él. Sin mí, tu nombre no significa nada. Eres el producto. Yo soy el vendedor. ¿Sabes qué pasa con un producto que ya no se puede vender? Se descarta. Mateo lo sostuvo la mirada. Prefiero ser un producto roto, que seguir siendo tu mercancía. Andrés sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Tienes 2 días para pensarlo antes de que mueva mis piezas. Después, no habrá vuelta atrás. Plan en marcha, 13:37 horas, estudio improvisado. Ese mismo día, Mateo llegó al pequeño estudio que Daniela había preparado en una bodega. No había lujos, solo una mesa de madera, 2 cámaras, luces suaves y un micrófono de solapa. Daniela ajustaba el encuadre mientras él repasaba mentalmente lo que iba a decir. No había guión, solo verdad, y el riesgo de que esa verdad no fuera suficiente para salvarlo. Si lo haces, no podrás retractarte, dijo ella, mirándolo directo. La gente te atacará, Andrés contraatacará, y perderás mucho. Lo sé, respondió Mateo. Pero si no lo hago, ya lo perdí todo. Se sentó frente a la cámara. La grabación comenzó. El mensaje 14:02 horas. Mateo habló durante 18 minutos. Su voz tembló en los primeros segundos, pero luego encontró un ritmo. Mostró el contrato, explicó cómo fue engañado, agradeció a Lucho por las pruebas y, sin buscar lástima, admitió sus errores pasados. Hoy pierdo el control de muchas cosas, dijo al final, mirando directo al lente. Pero recupero lo único que vale la pena, mi libertad. Cuando terminaron, Daniela apagó la cámara y lo miró en silencio. No dijo felicidades ni lo lograste. Solo asintió, como quien sabe que la verdadera pelea apenas empieza. La publicación 17 horas. El video fue publicado simultáneamente en las redes de Mateo y en el canal de Daniela. En los primeros 15 minutos, superó las 100.000 visualizaciones. Los comentarios eran un campo de batalla. Valiente. Otra estrategia para llamar la atención. Ahora sí habló claro. Demasiado tarde. A las 18:05 horas, Andrés reaccionó. Publicó un comunicado negando todo y subió fragmentos editados de audios y mensajes privados que mostraban a Mateo como un hombre ingrato y calculador. Patrocinadores comenzaron a retirar contratos. Un evento programado para la semana siguiente fue cancelado. Amigos del medio enviaron mensajes privados de apoyo, pero en público guardaron silencio. Última llamada 22:47 horas. Lucho lo llamó. Vi el video. Sé que perdiste mucho hoy, pero lo que hiciste me salvó. Si alguien como tú admite que lo engañaron,
entonces yo no tengo por qué avergonzarme de haber confiado en la persona equivocada. Mateo apretó el teléfono contra el oído. Gracias, Lucho. Pero esto todavía no termina. Lo peor puede estar por venir. El mensaje final, 23:12 horas. Un mensaje de voz llegó desde un número oculto. Te crees libre, pero yo aún tengo algo que puede acabar contigo. Y no está en ningún documento. La voz era de Andrés. Mateo cerró los ojos, sabiendo que el último round estaba por comenzar y que sería el más peligroso. El próximo paso de Andrés no sería legal, sería personal. Y Mateo tendría que decidir si enfrentarlo directamente o desaparecer del mapa. Capítulo 8. Sin micrófono. Departamento de Mateo, 6:03 de la mañana. La luz de la madrugada apenas entraba por la ventana. El celular de Mateo seguía en la mesa, con el mensaje de voz de Andrés marcado como no reproducido. Llevaba horas mirándolo, como si abrirlo pudiera marcar un punto sin retorno. La noche anterior, casi no durmió. El eco de las palabras de Lucho seguía presente. Si alguien como tú admite que lo engañaron, entonces yo no tengo por qué avergonzarme. Esa frase le había dado fuerza, pero la voz de Andrés, amenazante y segura, le recordaba que aún quedaban piezas por caer. Respiró hondo, apretó el botón y escuchó el mensaje. Mateo, tú crees que rompiste las cadenas, pero yo todavía tengo algo. Algo que, si sale, no solo acaba con tu carrera, sino con la forma en que te mira la gente que todavía te quiere. Yo decido cuándo y cómo termina tu historia. Mateo cerró los ojos. Sintió un peso en el pecho, pero también una certeza. Si seguía esperando a que Andrés actuara, nunca recuperaría el control. Reunión con Daniela, 9:27 de la mañana, Parque México. Eligió un lugar abierto y público para evitar cualquier trampa. Daniela llegó puntual, con una carpeta negra en la mano. ¿Qué dijo?, preguntó ella, sin rodeos. Mateo resumió el mensaje. Daniela lo escuchó sin interrumpir, pero sus ojos se endurecieron. Entonces no tenemos opción. Si quiere jugar sucio, vamos a exponer todo, incluso lo que no pensabas contar. ¿Incluido eso? Mateo la miró con seriedad. Incluido eso. Es la única forma de que no pueda usarlo como arma. Mateo asintió lentamente. No quiero volver a subirme a un escenario después de esto. No tienes que hacerlo. Hay otras formas de llegar a la gente. El día de la conferencia, 15:04 horas, centro comunitario. En lugar de un gran auditorio o un set de televisión, Mateo eligió un pequeño salón en un centro comunitario. Las paredes eran blancas, las sillas de plástico, y había apenas 2 cámaras grabando para transmitir en vivo. No había luces de espectáculo ni música de entrada. Solo un grupo reducido de personas, vecinos, seguidores leales, y algunos medios pequeños que aceptaron cubrir el evento sin manipular el mensaje. Daniela presentó la sesión y se apartó, dejándolo solo frente a todos. La confesión, 15:12 horas. Mateo tomó el micrófono. No había guión. Miró a la gente y comenzó. Durante años les hablé de superación, de no rendirse, de siempre buscar la mejor versión de uno mismo. Pero omití algo. La peor versión de uno mismo nunca desaparece si no la enfrentas. Contó todo. No solo el contrato y el lavado de dinero, sino también las decisiones que él había tomado para mantener su imagen perfecta, las mentiras pequeñas que se fueron sumando hasta convertirse en una montaña. Admitió que había manipulado historias, aceptado patrocinios que no coincidían con sus valores, y que había dejado que otros manejaran su vida mientras él se dedicaba a sonreír para las cámaras. La sala estaba en silencio absoluto. Andrés me dijo que sin él yo no era nada. Hoy, sin él, no sé exactamente qué soy. Pero sé que prefiero descubrirlo desde cero que seguir siendo un personaje que ya no reconozco. El momento clave, 15:38 horas. Al terminar, no hubo una ovación estruendosa. Hubo aplausos suaves, sinceros, y miradas que no eran de fanatismo, sino de respeto. Lucho estaba en la primera fila. No dijo nada, solo se levantó y le dio un abrazo fuerte. Daniela apagó las cámaras y le dio un pequeño gesto de aprobación. Mateo dejó el micrófono sobre la mesa. No volvería a levantarlo. 3 meses después, 8:12 de la mañana, Parque de la Colonia. Mateo caminaba por el parque con una taza de café en mano. Ya no vestía trajes caros ni llevaba un equipo de cámara siguiéndolo.
Daba talleres gratuitos de comunicación y liderazgo a jóvenes del barrio. No había redes en vivo, no había agenda frenética, y, por primera vez en años, dormía bien. Valeria le había escrito un mensaje semanas atrás. No para volver, sino para decirle que estaba orgullosa de que hubiera encontrado un camino propio. El nombre de Andrés seguía apareciendo en las noticias, pero ahora vinculado a investigaciones legales. Mateo no necesitaba celebrar su caída, su propia libertad era suficiente. Última escena, 8:45 de la mañana. Sentado en una banca, viendo a un grupo de chicos practicar un discurso para un concurso escolar, Mateo sonrió. Ya no necesitaba un escenario, ni un público masivo, ni miles de seguidores para sentir que su voz tenía valor. En su libreta, escribió: "No necesito un micrófono para cambiar algo. Solo necesito decir la verdad y vivirla". Cerró la libreta, respiró hondo y dejó que el sol de la mañana le calentara el rostro. Fin. Esta no fue solo la historia de Mateo. Fue la historia de cualquiera que alguna vez se perdió en el ruido, y tuvo que aprender a escuchar su propia voz. Si esta historia te tocó, no te quedes aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias, porque lo que viene es real, sin filtros, y puede cambiar la forma en que ves tu propio camino. Recuerda, no necesitas un micrófono para decir la verdad. Solo necesitas vivirla.